Un padre multimillonario, conocido por sus estrictas reglas en el hogar y su paternidad emocionalmente distante, entra inesperadamente y descubre a la joven empleada que había contratado recientemente, rompiendo sus límites de siempre al sentarse en el suelo con su hijo discapacitado, jugando con un viejo juguete adaptado que había sido olvidado durante años, y logrando que el niño sonriera de una manera que nadie había visto en mucho tiempo. Un simple momento de alegría que hizo que el niño se sintiera normal otra vez, como si sus diferencias no importaran durante esos minutos. Lo que el multimillonario decidió hacer a continuación, en lugar de reaccionar con enojo o desestimar la interacción, sorprendió no solo a todos los que lo conocían, sino que también cambió por completo el futuro de la vida de su hijo, el papel de la empleada en su hogar y la forma en que él entendía el amor, el cuidado y el significado de la familia. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. El niño estaba sentado solo en la amplia sala de estar, su silla de ruedas colocada cerca de la gran ventana, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado. La casa estaba en silencio como cada día, excepto por el leve zumbido de un aire acondicionado en algún lugar lejano. Nacido sin brazos, había aprendido a adaptarse en pequeñas formas. Pero la verdad era que su mundo se sentía como una caja cerrada con llave. Su padre, multimillonario, siempre estaba ocupado en reuniones o viajando, y el personal seguía instrucciones estrictas. Nada de conversaciones innecesarias, nada de romper la rutina diaria. Había terapias, ejercicios y rutinas cuidadosamente planificadas, pero nada de eso se sentía como vida para él. Hacía mucho que había dejado de intentar ser como los otros niños que podían correr, jugar y reír sin pensar. Aquí solo había orden, reglas y el recordatorio constante de sus diferencias. Sus días pasaban lentamente, sin sorpresas, sin calidez, solo con el tic-tac del reloj y la sombra de la soledad que parecía seguirlo a todas partes. Esa tarde, la rutina cambió. La nueva empleada, Maya, había empezado su trabajo hacía una semana, pero nunca habían interactuado realmente. Era más joven que el resto del personal, con ropa sencilla y una forma tranquila y enfocada de limpiar. Se movía por la sala con un trapo en una mano y un balde en la otra, desempolvando estantes y puliendo la mesa de cristal. No parecía intimidada por el tamaño de la casa, como solía pasar con otros. El niño la observaba de reojo, curioso, pero también dispuesto a ignorarla, como solía hacer con la gente nueva. Al fin y al cabo, todos se comportaban igual, amables, distantes y rápidos en marcharse. Pero Maya no se apresuró a salir. Se tomó su tiempo en cada rincón, y cuando llegó al fondo de la sala, vio algo en las sombras, un pequeño objeto tirado cerca de la base de una estantería, y agachó y lo recogió, quitándole una fina capa de polvo. Era un coche de juguete adaptado con correas y un pequeño control en la parte superior para que un niño sin brazos pudiera empujarlo con el pie o la barbilla. El niño lo reconoció de inmediato. Había sido suyo cuando era más pequeño, antes de dejar de jugar. Alguien debió haberlo dejado ahí hacía años, y había quedado en el olvido. Maya lo giró en sus manos, examinando las adaptaciones, y miró de reojo al niño. Él apartó la vista rápidamente, fingiendo que no estaba interesado, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia el juguete. La mayoría del personal lo habría guardado sin decir nada, pero ella no lo hizo. En su lugar, Maya se arrodilló en la alfombra, colocó el coche en el suelo y le dio un pequeño empujón en su dirección. Las ruedas giraron. El coche avanzó lentamente y se detuvo cerca de sus sillas de ruedas. Fue un gesto simple, pero algo que nadie había hecho por él en mucho, mucho tiempo. Su pecho se tensó ligeramente, sin saber cómo reaccionar. El niño miró el coche durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y presionó su barbilla contra el control. El motor zumbó suavemente y el coche avanzó, girando en un torpe círculo. Maya sonrió.
pero no dijo nada. Le dio otro empujón suave de regreso hacia él, y pronto empezaron a turnarse. El juego era lento y torpe, pero seguía siendo un juego, algo que no había compartido con nadie en años. Su mente empezó a viajar a una época en la que se sentía más ligero, antes de que el peso de su realidad se volviera tan fuerte. Maya no le hizo preguntas sobre su condición, ni le dio instrucciones, solo jugó, dejándole marcar el ritmo. El resto de la casa parecía muy lejos ahora, como si las reglas y el silencio no pudieran alcanzarlos ahí, en la alfombra. Fue la primera vez en mucho tiempo que el niño olvidó sentirse diferente. A medida que pasaban los minutos, ocurrió algo inesperado. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pequeña al principio, casi invisible, pero luego más amplia, real. No fue forzada, ni por cortesía. Nació de una chispa de alegría que él había pensado perdida para siempre. Maya lo notó, pero no reaccionó de una manera que pudiera avergonzarlo. Simplemente siguió el juego, dejando que el coche rodara de un lado a otro, creando un ritmo entre ellos. El niño sintió un calor extraño en el pecho, como una puerta que se abría un poco. Se dio cuenta de que había echado de menos esa sensación más de lo que pensaba. Por primera vez en años, alguien había cruzado el muro invisible que había construido a su alrededor, no pidiendo ni insistiendo, sino simplemente estando ahí de una manera natural. No estaba seguro de cuánto duraría ese momento, pero no quería que terminara. Cuando el coche volvió hacia él, levantó la vista y sostuvo la mirada de ella un segundo más que antes. No había lástima en sus ojos, solo una atención serena que lo hacía sentirse visto de una manera diferente. El sonido de pasos en el pasillo le recordó que en cualquier momento podían volver las reglas de siempre, pero por ahora seguían estando solos. Maya colocó suavemente el coche junto a su pie, como dejándole una elección. El niño lo miró, luego la miró a ella, y supo que quería mantener viva esa conexión. En esa sala tranquila, entre las estanterías y el suave zumbido del aire acondicionado, algo había cambiado. Era pequeño, casi invisible, pero era real. Una chispa de esperanza encendiéndose dentro de él. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. En los días siguientes, Maya empezó a añadir pequeños detalles en su trabajo diario, que marcaron la diferencia para el niño. Comenzó a dejar pequeñas notas en su escritorio con mensajes breves y sencillos como: «Espero que tengas un buen día», o «Encontré algo que quizás te guste». A veces las notas venían con dibujos simples, nada complejo, solo bocetos alegres de animales, coches o casas. También empezó a adaptar objetos que encontraba en la casa para que él pudiera usarlos más fácilmente sin ayuda. Un día modificó un rompecabezas para que las piezas tuvieran bordes más grandes y él pudiera empujarlas con la barbilla. Otro día, ajustó un libro para colorear colocándolo en un soporte especial para que se quedara quieto mientras él trabajaba. Cada cambio era discreto y sutil, pero mostraba que pensaba en él incluso cuando no estaban en la misma habitación. Él notaba esos gestos, aunque no siempre reaccionaba de inmediato. Muy dentro de sí, algo comenzaba a cambiar lentamente. El niño empezó a responder a su manera. Como no podía escribir fácilmente, empezó a usar una pequeña tableta con un programa de dibujo. Sus primeros mensajes eran solo líneas y formas simples. A veces una cara sonriente o un dibujo rápido de un gato. Otras veces creaba pequeñas historias con figuras de palitos, como dos personajes jugando a la pelota o caminando juntos. Maya siempre respondía con una sonrisa o añadiendo su propio dibujo como respuesta. Nunca hablaron directamente de lo que esos dibujos significaban, pero ambos entendían que eran una especie de conversación. A veces, ella encontraba uno de sus bocetos pegado en el respaldo de una silla o escondido debajo de un libro que estaba limpiando, como si él quisiera que lo descubriera por sorpresa. Estos intercambios se convirtieron en parte de sus días, y los esperaban sin decirlo. Era una forma de hablar sin palabras, y se sentía seguro. El silencio entre ellos era distinto al del resto de la casa. En otras habitaciones, el silencio significaba distancia, reglas y frialdad.
Con Maya, el silencio significaba comodidad. Ella no se apresuraba a llenarlo con palabras o preguntas, y él no sentía la necesidad de explicarse. Podían compartir el mismo espacio, ella limpiando las estanterías, él jugando con un juguete adaptado, y se sentía natural. A veces ella estaba cerca, reorganizando libros mientras él trabajaba en un dibujo. Otras veces, dejaba silenciosamente un pequeño objeto a su alcance antes de salir de la habitación, sabiendo que él lo descubriría más tarde. No evitaban su discapacidad, pero tampoco la ponían en el centro de cada momento. Era simplemente una parte de quién era él, así como la paciencia tranquila era parte de quién era ella. Ese equilibrio creó una confianza que ninguno de los dos había planeado. Aún así, el vínculo creciente entre ellos no pasó desapercibido. David, el padre del niño, había empezado a observarlos a distancia. A veces se detenía en el pasillo, mirando a través de las puertas de cristal cómo Maya y el niño compartían esos intercambios silenciosos. Al principio se dijo a sí mismo que no era nada inusual, solo una empleada cumpliendo con su trabajo. Pero cuanto más veía, más se daba cuenta de que esto era diferente. Maya no solo realizaba tareas, estaba construyendo una conexión, un pequeño gesto a la vez. Eso inquietaba a David. Había trabajado duro para mantener el mundo de su hijo controlado y limitado a personas de confianza, temiendo que influencias externas pudieran alterar el orden cuidadosamente mantenido. Y sin embargo, no podía negar el cambio que veía en su hijo. Expresiones más ligeras, momentos más largos de concentración, y esa rara, casi escondida sonrisa que no había estado ahí en años. Los sentimientos de David eran mezclados. Una parte de él sentía curiosidad, incluso esperanza, al ver a su hijo responder a alguien de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Otra parte se sentía amenazada por ello. Se preguntaba si esa conexión podría llevar a una decepción, o si Maya podría sobrepasar los límites que él había establecido en la casa. Había visto cómo se formaban y rompían vínculos antes, y cada vez su hijo se había replegado más en sí mismo. Una tarde, mientras estaba en el umbral de la puerta, observó al niño mostrarle a Maya un dibujo tosco pero colorido de dos personas de pie, una al lado de la otra, y sintió un nudo en el pecho. No sabía si debía intervenir o apartarse. Permaneció en silencio, marchándose antes de que alguno de los dos notara su presencia, con pensamientos cargados de incertidumbre sobre lo que ese vínculo podría significar. Los días continuaron con ese nuevo ritmo. Intercambios silenciosos, objetos adaptados y dibujos pasaban de un lado a otro. Ni Maya ni el niño mencionaban los cambios en voz alta, pero ambos podían sentirlos. La casa seguía siendo grande y silenciosa, pero ahora ciertos rincones se sentían diferentes, como si guardaran rastros de sus momentos compartidos. David seguía observando desde lejos, a veces quedándose más tiempo del que pretendía, dividido entre proteger su mundo controlado y permitir que algo nuevo creciera dentro de él. Aún no sabía qué lado elegiría. Así, el vínculo silencioso entre Maya y el niño se mantuvo firme e inexpresado, mientras David permanecía en los bordes de su mundo, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Una tarde, Maya entró en la sala con una idea distinta. Había estado ordenando cuando notó un montón de cojines grandes en la esquina. El niño estaba cerca en su silla de ruedas, mirándola sin decir nada. Ella sonrió y le preguntó si quería ayudar a construir algo. Él no respondió de inmediato, pero sus ojos siguieron cada movimiento mientras ella colocaba el primer cojín sobre la alfombra. Poco a poco, añadió más cojines, formando paredes en semicírculo. Dejó una abertura como una puerta y llevó una manta suave para cubrir el suelo interior. Después colocó algunos juguetes adaptados al alcance, su rompecabezas con bordes elevados, el coche pequeño con control de barbilla y unos bloques. El niño empezó a señalar dónde quería las cosas, y Maya siguió sus indicaciones. Cuando terminaron, parecía un espacio cerrado, casi como una tienda de campaña sin techo. Maya lo llamó el fuerte,
pero él dijo en voz baja, «Castillo». Y ella estuvo de acuerdo. Dentro del castillo, el niño parecía más relajado de lo habitual. Las paredes de cojines lo hacían sentir como un lugar privado, separado de la gran y silenciosa casa. Maya se sentó justo afuera, dejándolo explorar sin apurarlo. Usó la barbilla para mover el coche en círculos e intentó apilar los bloques contra la pared de cojines. Algunas veces se caían y él reía suavemente. Maya no se adelantaba ni lo arreglaba por él. Simplemente le devolvía las piezas para que lo intentara de nuevo. Se quedaron allí mucho tiempo, hablando poco, pero compartiendo el mismo espacio con comodidad. Para el niño, se sentía como un pequeño mundo donde podía decidir qué sucedía y cómo sucedía. Para un niño acostumbrado a reglas y horarios impuestos por otros, esto era raro. El castillo se convirtió en un lugar donde podía sentirse seguro y libre, aunque solo fuera en medio de la sala de estar. En otra parte de la casa, David estaba en su despacho revisando documentos en su ordenador. En un lado de la pantalla, la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad estaba abierta, algo que solía dejar encendido para revisar de vez en cuando. Sus ojos se movieron hacia la imagen de la sala. Al principio no notó nada extraño, pero al mirar con más atención, vio el montón de cojines acomodados en el suelo y a su hijo dentro, rodeado de juguetes. La escena lo hizo detenerse. Para David, aquel montaje parecía desordenado y fuera de lugar. Había trabajado duro para mantener la casa limpia, ordenada y bajo control. Ver la habitación así le parecía una alteración de ese orden. Observó unos minutos más, notando la sonrisa tranquila de su hijo. Pero en lugar de sentirse aliviado, se sintió incómodo. Eso no encajaba con la imagen que tenía para su hogar, ni con la rutina de su hijo. Cuando Maya salió a buscar algo en otra habitación, David vio su oportunidad. Dejó su despacho y fue directo a la sala. El niño seguía en el castillo, mirando un juguete en su regazo. David se detuvo al borde de los cojines y le dijo que la sala debía ser despejada. Su voz era calma, pero firme. Sin esperar respuesta, empezó a levantar los cojines, apilándolos ordenadamente en la esquina. Los juguetes fueron recogidos y devueltos a los estantes. La manta fue doblada y guardada en el armario. Durante todo el proceso, el niño permaneció en silencio, siguiendo cada movimiento con la mirada. En cuestión de minutos, el castillo había desaparecido, y la sala lucía exactamente como antes, perfectamente ordenada, sin nada fuera de lugar. David asintió levemente, satisfecho, y se alejó sin dar más explicaciones. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, David pasó por la habitación de su hijo. El niño no dormía, su respiración tranquila bajo la luz tenue. David se acercó para ajustar la manta y notó algo escondido bajo la almohada. Lo sacó y vio que era un pequeño papel doblado. Al abrirlo, encontró un breve mensaje escrito con letras desiguales. La ventana ahora es menos solitaria. No había dibujo, solo palabras. David se quedó inmóvil, leyéndolas una y otra vez. Supo de inmediato que se referían al castillo. Eran palabras simples, pero cargadas de peso. No hablaban de los cojines en sí, sino de lo que ese espacio había significado para su hijo. David sostuvo el papel un rato, sintiendo una pesadez desconocida en el pecho. En ese momento comprendió que no había desarmado solo un montón de cojines y juguetes, sino un lugar donde su hijo se había sentido seguro, normal y con control. El castillo había sido más que un juego. Había sido un raro refugio donde el niño podía olvidar las reglas y simplemente ser él mismo. Ahora ese espacio había desaparecido por su decisión. La nota bajo la almohada era un recordatorio silencioso de lo que se había perdido. David la dobló con cuidado y la guardó en la mano al salir de la habitación. Caminó despacio por el pasillo, dándose cuenta de que a veces proteger el orden podía significar destruir algo mucho más importante. Ese pensamiento lo acompañó mucho después de haberse acostado, negándose a salir de su mente.
Maya llevaba semanas planeando algo sin contárselo a nadie. Cada vez que veía al niño intentar hacer algo que estaba justo fuera de su alcance, pensaba en lo mucho más fácil que sería con las herramientas adecuadas. Él había aprendido a adaptarse a casi todo. Recoger juguetes con los pies, usar la barbilla para presionar botones o sostener objetos entre las rodillas. Pero ella notaba la frustración cuando un lápiz rodaba lejos o cuando debía esperar a que alguien le alcanzara algo. En silencio comenzó a apartar dinero de su salario. Significaba renunciar a pequeños caprichos personales, pero no le importaba. Buscó en internet, comparó precios y leyó reseñas hasta encontrar un par de prótesis mecánicas simples para niños. No eran modelos avanzados de hospital, pero eran ligeras, ajustables y capaces de sujetar objetos pequeños. Cuando llegó el paquete, lo mantuvo escondido en su habitación, esperando el día adecuado para entregárselo. Esa tarde lo encontró en la sala, sentado junto a la mesa baja donde solía trabajar en sus dibujos. Sin introducciones, colocó la caja frente a él y dijo: «Creo que te gustará probar esto». No explicó más ni hizo un gran discurso. El niño miró la caja, al principio desconcertado, y luego la abrió con cuidado usando el pie. Al ver las prótesis, se quedó paralizado, con la mirada fija en ellas. Maya lo ayudó a ajustar las correas sobre sus hombros y a apretar el arnés. Los primeros intentos fueron torpes, los dedos se abrían demasiado lento, el agarre se sentía incómodo. Pero entonces logró levantar un pequeño bloque de la mesa. Su rostro se iluminó de inmediato, y sin pensarlo tomó otro objeto para probar qué más podía hacer. Cuanto más practicaba, más confianza ganaba. Intentó sujetar un lápiz, apilar 2 bloques e incluso pasar las páginas de un libro, aunque necesitó varios intentos. En un momento consiguió sostener un coche de juguete en una mano y una pieza de rompecabezas en la otra, algo que nunca había hecho antes. Cada nueva acción lo emocionaba más. Maya permanecía cerca, dando pequeñas sugerencias pero sin intervenir. Quería que explorara a su propio ritmo, que sintiera que los avances eran suyos. El niño rió una vez al dejar caer un bloque y poder recogerlo sin pedir ayuda. Era algo pequeño, pero para él significaba muchísimo. Seguía moviendo los nuevos brazos, girándolos en distintas direcciones, curioso por todo lo que podían hacer. Después de un rato, de repente se giró hacia la estantería. Miró al estante superior donde había un viejo juguete adaptado. Una pequeña figura de plástico con una palanca que movía los brazos al presionarla con el pie. La pintura estaba desgastada en algunas partes, y uno de los tornillos un poco flojo, pero era uno de sus objetos más preciados. Lo había guardado durante años porque había sido el primer juguete hecho especialmente para él. Usando su nueva prótesis, lo tomó con cuidado y acercó su silla de ruedas a Maya. Sin decir una palabra, se lo entregó. Ella parpadeó, sorprendida, y preguntó: ¿Estás seguro? Él asintió despacio, dejando claro que no era solo un juguete. Era su manera de decir gracias. Maya lo aceptó con cuidado, sosteniéndolo como si fuera algo frágil y valioso. En el pasillo, David caminaba hacia su despacho cuando miró a través de la puerta abierta. Se detuvo al ver a Maya y a su hijo sentados juntos. Maya sostenía el pequeño juguete adaptado en sus manos y el niño sonreía mientras ajustaba las correas de sus nuevas prótesis. David sintió de repente un nudo en el pecho. A lo largo de los años le había dado muchas cosas a su hijo. Equipos costosos, sesiones de terapia cuidadosamente diseñadas, pero nunca había visto una respuesta como esa. La escena se sentía cálida y personal, de una manera que lo hizo dudar en entrar. Comprendió que compartían algo privado, algo construido con el tiempo a través de pequeños momentos en los que él no había estado presente. Era como si mirara una puerta que se había cerrado para él, y ahora no sabía cómo abrirla. David permaneció en el pasillo, sin querer interrumpir. El niño seguía probando las prótesis, alcanzando objetos, girando las muñecas y aprendiendo a controlar el agarre. Maya sostenía el juguete, todavía mirándolo con una leve sonrisa. No hablaban mucho, pero no lo necesitaban.
El aire entre ellos estaba lleno de entendimiento tácito. David sabía que entrar cambiaría la atmósfera de inmediato, así que se dio vuelta lentamente y regresó a su despacho. Mientras lo hacía, lo acompañaba la incómoda idea de que algunos de los momentos más importantes en la vida de su hijo podrían ocurrir sin él, y que tal vez esa conexión era algo que él no podía crear, por mucho que lo deseara. David esperó hasta que Maya estuvo sola en la cocina antes de hablarle. Ella se estaba enjuagando unas tazas cuando él entró, con un tono ya serio. Le dijo que había estado observando la forma en que interactuaba con su hijo y que sentía que estaba cruzando ciertos límites. No levantó la voz, pero cada palabra tenía un filo cortante. Le explicó que la había contratado para tareas específicas y que no debía asumir roles que no le correspondían. David dejó claro que no quería que creara situaciones que pudieran confundir a su hijo sobre quién era responsable de su cuidado. Maya se dio vuelta desde el fregadero, secándose las manos lentamente antes de responder. Lo miró a los ojos sin hostilidad y dijo: «No intento reemplazar a nadie. Solo intento ser lo que él necesita ahora mismo». Su voz era calma, firme y sin rastro de culpa. David no respondió de inmediato. Estudió su rostro, intentando decidir si había comprendido su punto, pero algo en su expresión lo inquietó. No era desafiante, pero tampoco arrepentida. Murmuró un breve reconocimiento y salió de la cocina, aún sintiendo que el control se le escapaba de maneras que no podía explicar del todo. Mientras tanto, Maya volvió a su trabajo sin mostrar reacción, pero por dentro repasaba la conversación, preguntándose si su presencia en la vida del niño terminaría por serle arrebatada. No se arrepentía de sus acciones, pero entendía el riesgo. Esa tarde continuó con sus tareas habituales, cuidando de no alterar su rutina, aunque sabía que probablemente David la observaría con más atención a partir de entonces. El resto del día pasó sin otro intercambio directo entre ellos, pero la tensión permaneció. Más tarde, David entró en la habitación de su hijo mientras el niño estaba en el jardín con un terapeuta. Su intención era revisar los materiales escolares, pero notó una pila de papeles sobre el escritorio. Eran dibujos hechos con líneas negras gruesas y colores brillantes. El primero mostraba al niño y a Maya de pie, uno al lado del otro, sonriendo frente a lo que parecía una gran figura sombría. Otro los mostraba a ambos sosteniendo palos largos, enfrentando lo que parecían ser varios monstruos. David hojeó más páginas y encontró uno donde el niño aparecía con brazos mecánicos que se parecían a las prótesis que Maya le había dado. Encima, escrito con letras desiguales, estaban las palabras: «Un día». David sostuvo ese papel más tiempo que los demás, contemplando el mensaje y la pequeña sonrisa esperanzada dibujada en el rostro del niño. Por un momento, olvidó su frustración anterior. Imaginó lo que esos dibujos significaban desde la perspectiva de su hijo. Tener a alguien que estaba a su lado en las batallas, aunque fueran solo imaginarias. Los monstruos podían representar cualquier cosa: miedo, soledad o los límites de su condición. Los brazos mecánicos en el dibujo no eran solo herramientas, eran símbolos de posibilidad. David pensó en todo el tiempo y dinero que había invertido en tratamientos avanzados, equipos costosos y especialistas altamente capacitados, siempre creyendo que esas eran las cosas que traerían progreso a su hijo. Sin embargo, allí, en un simple dibujo hecho con talco o con crayones, vio otro tipo de progreso. Esperanza trazada en colores vivos. No era el resultado de horarios de terapia o consultas médicas, sino de una conexión humana que había crecido en silencio en segundo plano. La realización fue incómoda. David siempre había creído que podía controlar el crecimiento de su hijo controlando su entorno, limitando las influencias externas y manteniendo todo estructurado. Pero Maya había logrado traer cambios sin ninguna de esas reglas, usando nada más que paciencia, atención y pequeños actos de bondad. Se sentó en el escritorio por un rato, sosteniendo el dibujo del niño con brazos protésicos. Las palabras «un día» parecían resonar en su cabeza,
Comenzó a preguntarse si quizás su hijo no necesitaba más especialistas o máquinas avanzadas en ese momento. Tal vez lo que más necesitaba era alguien que le diera razones para imaginar un futuro. Era un pensamiento que David no estaba listo para decir en voz alta, pero permaneció con él. Cuando el niño regresó del jardín, David todavía estaba en la habitación. Rápidamente colocó los dibujos de nuevo en una pila ordenada y se hizo a un lado. Su hijo no preguntó por qué había estado allí, pero David se descubrió mirándolo de manera diferente. Mientras el niño se acercaba a su escritorio, ajustando uno de sus juguetes con la barbilla, David comprendió que su esperanza no provenía de los costosos tratamientos en los que siempre había confiado. Venía de los momentos en que alguien lo veía como más que su condición. Esos momentos, simples pero poderosos, eran los que le daban fuerzas para seguir imaginando. Un día, David comprendió que podía elegir ver a Maya como una amenaza, o aceptar que tal vez ella le estaba dando a su hijo algo que él no podía. Por ahora guardó ese pensamiento para sí mismo. El niño había estado trabajando en un nuevo dibujo toda la mañana, usando sus brazos protésicos para sostener los lápices de colores. Mostraba a él y a Maya de pie, uno al lado del otro, sosteniendo una bandera con las palabras «Ganamos» escritas arriba. Estaba orgulloso de él, no solo por cómo se veía, sino porque era la primera vez que completaba un dibujo sin pedir ayuda. Quería dárselo a Maya de inmediato. Ella estaba en el piso de arriba, en una de las habitaciones de invitados, limpiando y reorganizando estantes. Normalmente habría esperado a que alguien lo ayudara a moverse entre pisos, pero esta vez decidió hacerlo por sí mismo. Maniobró su silla de ruedas hasta la base de las escaleras, y luego usó el pasamanos y sus prótesis para impulsarse hacia arriba, un escalón a la vez, equilibrando su peso con cuidado. El dibujo estaba guardado en el bolsillo lateral de su silla, pero toda su atención estaba en llegar a la cima sin caerse. Logró subir hasta la mitad antes de que la rueda delantera se atascara en el borde de un escalón. El movimiento lo sacudió hacia adelante, rompiendo su equilibrio. Intentó agarrar el pasamanos nuevamente con la prótesis, pero se resbaló. En un segundo, la silla se inclinó y cayó de lado al suelo. El sonido del golpe resonó por el pasillo. Un dolor agudo atravesó su brazo y su pierna, y gritó, incapaz de moverse. Se escucharon pasos apresurados. Maya llegó primero, dejando caer el plumero que sostenía. Se arrodilló a su lado, revisando si tenía heridas, con la voz firme pero urgente diciéndole que no se moviera. David apareció momentos después, con el rostro lleno de alarma, ya llamando al chofer para que trajera el coche. Maya se quedó con el niño, sosteniendo su mano y manteniéndolo calmado hasta que pudieran moverlo sin causarle más daño. En el hospital, los médicos lo examinaron rápidamente. Las lesiones no eran de vida o muerte, pero tenía una muñeca torcida y un fuerte hematoma en la pierna. David permaneció junto a la cama mientras Maya respondía a las preguntas del doctor. Cuando estuvieron solos en el pasillo, David se volvió hacia ella, con la voz baja pero tensa, culpándose por haber permitido que esto sucediera. Maya lo miró directamente y dijo, «Lo has estado protegiendo demasiado, y también lo has estado protegiendo de la vida». Habló sin ira, solo con un tono claro y firme. Le dijo que, aunque su cuidado venía del amor, también mantenía a su hijo alejado de intentar cosas por sí mismo, de enfrentar desafíos y aprender a superarlos. David no respondió de inmediato. No estaba bien acostumbrado a escuchar a alguien hablar tan abiertamente sobre sus decisiones, y parte de él quería resistirse, pero las palabras permanecieron en su mente. De regreso en la habitación, el niño seguía inconsciente por el sedante leve que los médicos le habían dado. David se sentó a un lado de la cama, observando el ritmo constante de su respiración. Maya permaneció en silencio junto a la ventana, dándoles espacio. David pensó en todas las reglas que había impuesto. No subir escaleras sin ayuda, no moverse entre habitaciones sin supervisión, y cómo habían moldeado la vida de su hijo. Se dio cuenta de que, en su esfuerzo por mantenerlo a salvo, también había hecho que el mundo fuera más pequeño para él. Verlo allí acostado, herido por intentar simplemente acercarse a alguien que le importaba,
hacía que esa verdad fuera más difícil de ignorar. David se movió en su asiento, sintiendo el peso de decisiones que alguna vez había creído correctas. Cuando el niño abrió los ojos, miró alrededor de la habitación, un poco confundido. Su mirada se posó en David, y luego se desvió hacia Maya. Su voz era débil, pero sus palabras fueron claras. Estaba intentando ir hacia ella. La frase cayó con más fuerza que cualquier cosa que David hubiera escuchado en meses. No se trataba de la caída ni del dolor. Se trataba de la razón por la cual él lo había arriesgado. En ese momento, David sintió que su resistencia comenzaba a quebrarse. La imagen de su hijo esforzándose por llegar a Maya, no porque necesitara ayuda con una tarea, sino porque quería compartir algo, se quedó grabada en él. David comprendió que esa conexión no era una distracción ni una amenaza. Era un puente hacia una parte de la vida que a su hijo le había faltado. David tomó la mano de su hijo. Sosteniéndola con suavidad, miró hacia Maya, que permanecía junto a la ventana, pero se encontraron con la mirada. Por primera vez no la vio como alguien que cruzaba límites, sino como alguien que los abría. Entendió que ella le estaba dando a su hijo más que compañía. Le estaba dando razones para intentarlo, para arriesgarse y para moverse hacia algo en lugar de esperar a que viniera a él. David no dijo mucho, pero el pequeño gesto de asentimiento que le dio fue suficiente por ahora. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por los suaves sonidos del pasillo. Pero algo había cambiado entre los tres. David sabía que, cuando regresaran a casa, las cosas no volverían a ser como antes. Unas tardes después, David subió al desván buscando una vieja fotografía. Había estado pensando en añadirla a un marco de su oficina, uno que ya contenía otras fotos familiares. El desván estaba polvoriento y desordenado, lleno de cajas apiladas de forma desigual. La mayoría no se habían tocado en años. Movió algunas, leyendo las etiquetas descoloridas escritas con la letra de Elena. La visión de sus letras redondeadas y ordenadas le trajo un pequeño pinchazo de recuerdo. Abrió una caja marcada Familia y empezó a revisar su interior. Había álbumes, fotos sueltas y sobres llenos de cartas antiguas. Al seguir hurgando, notó una caja más pequeña empujada contra la pared del fondo. Era más pesada de lo que parecía, y cuando la abrió, vio varios cuadernos apilados con cuidado. Eran los diarios de Elena, cada uno fechado en la portada. La búsqueda de la fotografía fue olvidada. La curiosidad lo dominó mientras David se sentaba en una vieja silla de madera en la esquina. Abrió el primer diario, con páginas ligeramente amarillentas. Las entradas estaban escritas en su estilo familiar, directo, cálido y lleno de detalles. Al principio leyó sobre días ordinarios, su trabajo, momentos con él y sueños para su futuro. Pero al pasar más páginas, una entrada llamó su atención. Describía un proyecto de voluntariado en el que había participado muchos años antes de que naciera su hijo. El proyecto ayudaba a niños en un barrio con dificultades, y Elena se había conmovido por la dedicación de una joven que trabajaba allí. Su nombre era Maya. Los ojos de David se congelaron en ese nombre. La descripción coincidía perfectamente. La misma determinación silenciosa, el mismo enfoque en ayudar sin esperar reconocimiento. Fue la primera vez que comprendió que sus caminos se habían cruzado mucho antes. David pasó las páginas lentamente, buscando más sobre esa conexión. En entradas posteriores, Elena mencionaba a Maya varias veces. Admiraba la manera en que trataba a los niños con paciencia y respeto, sin hablarles con condescendencia. En una entrada, Elena escribió sobre cómo vio a Maya enseñar a un niño a usar un juguete adaptado, animándolo hasta que pudo manejarlo por sí solo. La forma en que lo describía sonaba casi igual a los momentos que David había visto entre Maya y su propio hijo. Entonces encontró una línea que lo detuvo por completo. Si alguna vez me pasa algo, espero que alguien como Maya encuentre a nuestro hijo. La leyó de nuevo para asegurarse de que no lo había imaginado. Las palabras eran simples, pero el significado era profundo.
Era como si Elena hubiera dejado un deseo, uno que la vida ahora había concedido de una manera inesperada. David se recostó, sosteniendo el diario abierto en su regazo. El desván se sintió más silencioso que antes. Pensó en toda la tensión y las dudas que había cargado desde que Maya llegó, en cómo había cuestionado su lugar en la casa, temiendo que traspasara límites. Ahora, al leer las palabras de Elena, esas preocupaciones se sentían distintas. Esto no había sido solo un encuentro al azar. De alguna manera, por caminos que no podía explicar, Maya había regresado a su vida y a la de su hijo, cumpliendo algo que Elena una vez había deseado. Se imaginó a su esposa escribiendo esa línea años atrás, sin saber nunca cómo o si se cumpliría. El pensamiento de que quizá ya entonces confiaba en Maya le trajo una inesperada sensación de calma. Durante un buen rato, David se quedó allí leyendo más entradas, uniendo momentos de la vida de Elena que él no había conocido. Cada página pintaba una imagen más clara de la conexión que Elena había sentido con Maya. No era amistad en el sentido casual, era respeto, confianza y fe en su carácter. David se dio cuenta de que tal vez esa era la razón por la cual su hijo había respondido a Maya de manera tan natural, porque ella transmitía la misma energía que Elena había valorado profundamente. David cerró el diario con cuidado, apoyando su mano sobre la tapa. La frase sobre alguien como Maya seguía en su mente, pero ahora sabía que no era simplemente alguien como ella. Era ella. Era la indicada. Esa verdad lo dejó a la vez inquieto y extrañamente reconfortado. Antes de salir del desván, David volvió a colocar los diarios en la pequeña caja, pero no la escondió de nuevo entre las pilas. En su lugar, la dejó al frente, donde pudiera encontrarla fácilmente. Llevando la fotografía que había buscado al principio, bajó las escaleras con un peso distinto en su mente. El día había comenzado como una simple búsqueda de una foto, pero le había dado algo mucho más grande, una nueva forma de ver a la mujer que trabajaba en su casa. Al pasar por la sala y ver a Maya ayudando a su hijo con un rompecabezas, comprendió que su presencia no era una coincidencia. Era, de alguna manera, el deseo de Elena hecho realidad, un puente entre pasado y presente. Y por primera vez, sintió que estaba listo para dejar que esa verdad permaneciera. David había estado pensando durante varios días en lo que había leído en los diarios de Elena y en todo lo que había presenciado desde que Maya entró en sus vidas. Los recuerdos de sus dudas iniciales y de su frialdad ahora le parecían extraños, casi vergonzosos. Ya no podía negar los cambios en su hijo. La nueva confianza, la energía más brillante, la manera en que esperaba cada día con una curiosidad que David no había visto en años. Una noche después de la cena, le pidió a Maya que lo acompañara al estudio. Ella entró esperando una breve conversación sobre el trabajo o el horario, pero él la sorprendió diciendo que quería ofrecerle un nuevo papel. Le explicó que quería que fuera la cuidadora de su hijo a tiempo completo, de manera oficial y permanente. Maya parpadeó, claramente sorprendida, y preguntó si estaba seguro. David le respondió que estaba más que seguro. Había visto con sus propios ojos cuánto le había dado a su hijo, y confiaba en ella por completo. Añadió que no se trataba solo de un trabajo, sino de un reconocimiento al lugar que ella había ganado en sus vidas. Maya escuchó en silencio, y luego sonrió. Aceptó la oferta sin dudar, pero le dijo que aún quería seguir haciendo sus tareas de limpieza. «Me calma», dijo simplemente. Y David asintió, respetando su decisión. Con el nuevo papel de Maya, el ritmo de la casa comenzó a cambiar casi de inmediato. Las comidas, antes silenciosas y formales, se convirtieron en momentos de conversación y risas. Maya animaba al niño a contar pequeñas historias sobre su día, aunque fueran solo sobre un juego que había jugado o algo gracioso que le pasó durante la terapia. A veces ponía música mientras comían, y el niño golpeaba la mesa al ritmo,
sonriendo mientras intentaba seguir el compás. David se quedaba más tiempo en la mesa, escuchando e incluso contando sus propias historias. Se sorprendía al descubrir que esos pequeños momentos mejoraban su ánimo, rompiendo la rigidez que había dominado la casa durante tanto tiempo. Por las tardes, en lugar de retirarse a su oficina, David solía quedarse cerca, mirando o participando en juegos sencillos. Maya seguía limpiando entre tanto, pero siempre estaba lista para asumir el papel de compañera y guía del niño. La casa se sentía más cálida, como si muros invisibles hubieran caído, dejando que más vida fluyera por cada habitación. El progreso del niño con sus prótesis se hizo más evidente con el paso de los días. Maya le creaba pequeños desafíos: recoger objetos de distintas formas, apilar bloques hasta cierta altura, o pasar las páginas de un libro sin ayuda. Al principio se frustraba cuando se le caía algo, pero Maya le enseñaba a detenerse, respirar y volver a intentarlo. Pronto se movía con más control y rapidez, sorprendiendo incluso a los terapeutas. David notaba que ahora su hijo usaba las prótesis también en situaciones cotidianas: tomar una taza en el desayuno, pasarle un papel a Maya o empujar una silla a un lado. El orgullo en sus ojos al completar esas pequeñas tareas era innegable. Una tarde, David lo vio llevar un juguete de un lado al otro de la habitación sin detenerse ni una vez, y el niño lo miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. David comprendió que no se trataba solo de mejoras físicas. Eran cambios en la confianza, en cómo su hijo se veía a sí mismo y en lo que creía capaz de hacer. La presencia de Maya también transformó la manera en que el niño interactuaba con él. Antes, sus conversaciones habían sido cortas, a veces limitadas a unas pocas palabras sobre horarios o tareas. Ahora el niño empezaba a compartir más, contándole sobre un dibujo que había hecho, un desafío que había superado o un juego que él y Maya habían inventado. A veces le pedía a David que se uniera a ellos, y aunque al principio David no estaba acostumbrado, se descubrió a sí mismo diciendo que sí con más frecuencia. Comenzaron a pasar tiempo juntos en el jardín, donde David empujaba su silla de ruedas por los senderos. Mientras conversaban, el niño incluso empezó a bromear con él, y David seguía el juego, sorprendido de lo natural que se sentía. Estos momentos no eran forzados. Surgían de una confianza que iba creciendo. Maya solía estar cerca, sin interrumpir, pero siempre animando la conexión con una sonrisa tranquila o un gesto de asentimiento cuando el niño la miraba. El cambio en David mismo era algo que no había esperado. Durante años, había abordado la paternidad como una serie de tareas: citas que cumplir, terapias que organizar y rutinas que mantener. Ahora descubría que simplemente estar presente le traía una recompensa que había olvidado que existía. Empezó a notar pequeños detalles, como la manera en que los ojos de su hijo brillaban cuando completaba un desafío, o cómo Maya inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. Se sorprendió riendo más, incluso en actividades cotidianas como poner la mesa o ayudar con un rompecabezas. La pesadez que se había asentado en él tras la muerte de Elena empezó a levantarse, reemplazada por una sensación más estable y cálida. No es que las dificultades desaparecieran, pero ya no definían cada momento. David comprendió que este cambio había ocurrido porque Maya les había mostrado a ambos que la vida dentro de la casa podía ser más que reglas silenciosas. Podía estar viva, compartida y ser algo por lo que valía la pena esperar. Al final del primer mes, con Maya como cuidadora a tiempo completo, la transformación en la casa era evidente. El niño había crecido más fuerte y seguro con sus prótesis. Las comidas estaban llenas de voces en lugar de silencio, y el propio David se sentía más conectado que en años. Una noche, mientras estaban todos juntos después de cenar, Maya bebiendo té, el niño mostrándoles un nuevo dibujo, David se dio cuenta de que lo que le había ofrecido a Maya era más que un trabajo. Era una invitación para que se convirtiera en parte de su familia, de una manera que se sentía natural y correcta. Ella había aceptado sin dudar, y al hacerlo, les había dado a ambos algo que ni siquiera sabían que les faltaba:
el consuelo cotidiano de saber que no enfrentaban la vida solos. Y para David, eso valía más que cualquier plan que alguna vez pensó que lo arreglaría todo. Aquella mañana, Maya entró en la sala de estar cargando sus utensilios de limpieza, lista para comenzar su rutina habitual. Al entrar, algo inusual llamó su atención. Una hoja de papel en el suelo. Era un dibujo, colorido y sencillo, que mostraba una figura de palitos con dos brazos largos al lado de otra figura con el pelo corto. El papel parecía haber sido colocado deliberadamente, no caído por accidente. Maya se agachó para recogerlo y notó otro dibujo a unos pasos de distancia. Cada uno mostraba una pequeña parte de una historia más grande. El primero tenía dos figuras riendo. El segundo los mostraba afuera bajo un sol amarillo brillante. El tercero era un primer plano de un rostro sonriente. Los dibujos formaban una especie de sendero que se extendía por el pasillo. La curiosidad creció mientras seguía el camino. Cada dibujo colocado a la distancia justa para obligarla a caminar despacio y prestar atención a los detalles. El rastro la llevó más allá del comedor y hacia las puertas de vidrio que daban al jardín. Para cuando llegó al último dibujo, su corazón ya latía más rápido, sintiendo que algo la esperaba afuera. Salió al jardín y se detuvo, sorprendida por lo que vio. Allí, en un tramo de césped plano, el niño estaba de pie entre un par de barras paralelas que habían sido instaladas cerca del muro trasero. Sus prótesis agarraban firmemente las barras, sus pies plantados en el suelo, su cuerpo tenso de concentración. La luz de la mañana iluminaba las pequeñas gotas de sudor en su frente. Él la miró con una gran sonrisa y dijo: «He estado entrenando con papá, pero lo mantuvimos en secreto para poder sorprenderte». Los ojos de Maya se desviaron brevemente hacia la casa, donde vio a David de pie a lo lejos, observando en silencio. Volvió a mirar al niño, sintiendo una mezcla de orgullo y curiosidad. Él ajustó su postura, preparándose claramente para algo. Las barras parecían firmes, pero Maya podía ver que mantener el equilibrio entre ellas requería fuerza y control. El niño respiró hondo y comenzó a inclinar su peso hacia adelante. Sus prótesis se apretaron alrededor de las barras mientras levantaba un pie ligeramente del suelo. Lo movió hacia adelante y luego lo colocó con cuidado, todo su cuerpo balanceándose un poco. Fue solo un paso, lento y deliberado, pero su rostro se iluminó como si hubiera recorrido una gran distancia. «Mira», dijo, con la voz brillante y llena de energía. «Estoy volando un poco». Maya sintió un nudo en el pecho mientras lo veía intentarlo de nuevo. Esta vez levantó el otro pie para avanzar. Sus movimientos no eran fluidos, cada paso era una batalla por mantener el equilibrio. Pero había determinación en cada gesto. Para él no se trataba solo de caminar, era probarse algo a sí mismo y a ella. Maya dio un paso más cerca, lista para ayudar si era necesario, pero dejándolo liderar el momento. Después de unos pasos más, sus brazos empezaron a temblar ligeramente. El esfuerzo de sostenerse comenzaba a pasarle factura. Maya vio cómo su agarre se aflojaba y, antes de que perdiera el equilibrio por completo, se adelantó y lo sostuvo. Cayó en sus brazos, su respiración rápida pero estable. Ella lo sostuvo con firmeza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. «Volaste, cariño», dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. «Por fin volaste». Las bad phrases salieron de manera natural, sin planearlas, porque eran lo único que igualaba el orgullo que sentía. El niño sonrió cansado, apoyándose en su hombro como si el esfuerzo hubiera valido cada gota de energía que le quedaba. David no se había movido de su sitio cerca del borde del jardín. Estaba con los brazos cruzados, observándolos. No dijo nada y Maya no lo miró de inmediato. El silencio entre los tres no estaba vacío, estaba lleno. Llevaba el peso de lo que acababa de suceder, el logro físico del niño, su valor al intentarlo y la alegría compartida de verlo ocurrir. Para David,
También fue la confirmación de que su hijo era más fuerte de lo que él mismo se había permitido creer. Lo había ayudado a entrenar para este momento, pero al verlo desarrollarse con Maya allí, quedó claro que la victoria pertenecía a los tres, cada uno a su manera. Maya sostuvo al niño un momento más, antes de bajarlo con cuidado a su silla de ruedas, asegurándose de que estuviera cómodo. La sonrisa del niño no había desaparecido, incluso mientras recuperaba el aliento. Ella colocó el último dibujo que él había hecho en su regazo, el que lo mostraba con los brazos extendidos como alas. David se acercó despacio, poniendo una mano en el hombro de su hijo sin decir nada. Se quedaron allí juntos, el aire de la mañana en silencio salvo por el leve murmullo de las hojas en el jardín. Nadie necesitaba explicar lo que se había logrado. Estaba escrito en la sonrisa del niño, en la manera en que las manos de Maya permanecían protectoras, y en la mirada firme de David. Era un momento que los tres recordarían, no solo como un paso dado, sino como el día en que él se demostró que podía volar, aunque fuera solo un poco. Los amplios pasillos resonantes estaban ahora llenos de voces, risas y sonidos de movimiento. El edificio se había convertido en la sede del proyecto Jordan Ethan, un centro dedicado a niños con discapacidades. En sus salas, los estantes estaban llenos de juguetes adaptados. Percheros sostenían distintos modelos de brazos y piernas protésicos, y coloridos carteles mostraban a niños sonrientes durante actividades. Las salas de terapia ya no se sentían clínicas. En cambio, parecían áreas de juego con circuitos de obstáculos, rompecabezas y estaciones donde los niños podían practicar habilidades de una manera que se sentía como un juego. Padres de pueblos cercanos y de lugares lejanos llegaban con sus hijos para participar. Algunos venían por las prótesis que el centro ofrecía, otros por las sesiones de terapia creativa que combinaban juego y rehabilitación. Maya era ahora la codirectora del proyecto, trabajando junto a David, recorriendo las salas cada día, supervisaba actividades, saludaba a las familias y ofrecía palabras de aliento tanto a los niños como a los padres. Su trato cercano la había convertido en la favorita de los pequeños, que la veían no solo como una líder, sino como alguien que los comprendía. David había cambiado igual de profundamente. Ya no era la figura distante que observaba desde puertas o cámaras. Pasaba sus días en los programas del centro, a veces ayudando a ajustar una prótesis, otras leyendo a un grupo, y en ocasiones simplemente sentado con los padres para compartir experiencias. El niño, ahora mayor y más fuerte, se había convertido en el rostro del mensaje del proyecto. Su foto aparecía en el folleto, sonriendo con confianza, usando las prótesis con facilidad. A menudo mostraba a los recién llegados cómo usar sus propios dispositivos, explicando con paciencia los trucos que él había aprendido con la práctica. En el aniversario de la apertura del centro, decidieron hacer algo especial. En la sala de estar de la mansión, ahora convertida en un espacio común acogedor, reunieron materiales, papeles de colores, tijeras y cuerdas. Juntos, niños, padres, voluntarios y personal recortaron cientos de mariposas de papel en rojos, azules, amarillos y verdes brillantes. Cada una fue decorada con un nombre, un pequeño mensaje o un dibujo. El plan era llenar la gran ventana del frente de la casa, la misma en la que el niño había pasado horas sentado solo, mirando hacia afuera en silencio. Los niños reían mientras pegaban las mariposas al cristal, colocándolas en capas hasta cubrir toda la superficie con un mosaico de color. La luz del sol atravesaba las mariposas, proyectando patrones de colores sobre el suelo. Para quienes conocían la historia, no era solo una decoración, era una declaración de lo lejos que habían llegado. Cuando la última mariposa fue colocada, el niño rodó su silla de ruedas hacia la ventana. La miró durante un largo momento, su reflejo ahora rodeado de color y luz en lugar de vacío. Girando un poco, habló lo bastante alto para que todos a su alrededor pudieran escucharlo. Antes era el lugar más aterrador, ahora es el mejor. La sala se quedó en silencio por unos segundos.
el peso de sus palabras calando en todos. Maya se colocó a su lado, sus ojos pasando de la ventana a su rostro. Recordó los primeros días, cuando esa ventana había sido símbolo de aislamiento y anhelo, y sintió un profundo orgullo al verla transformada en símbolo de esperanza. David estaba cerca, con los brazos cruzados, pero con una expresión más suave que nunca, esa que surge al presenciar un cambio verdadero. Maya apoyó una mano en el respaldo de la silla y se inclinó un poco. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no solo cambió la ventana, cambiaste tú». Él sonrió, mirando de nuevo el cristal. «Sí», dijo. «Pero ahora otras personas pueden ver lo que es posible». Sus palabras hicieron que el pecho de Maya se apretara de la mejor manera. No se trataba solo de que él se adaptara a sus prótesis o ganara fuerza física. Se trataba de que estaba tomando lo que había aprendido y compartiéndolo, convirtiendo su camino en algo más grande que él mismo. Ella comprendió que, al enseñarle a vivir plenamente, había ayudado a crear a alguien capaz de inspirar a otros a hacer lo mismo. Se quedaron allí juntos, mirando la ventana llena de mariposas a su alrededor. El murmullo de los niños continuaba, y el sonido de las alas de papel moviéndose con la brisa ligera que entraba por la puerta abierta llenaba el aire. David se unió a ellos, poniendo suavemente una mano en el hombro de su hijo. Los tres no necesitaban decir nada. El significado del momento era claro. El niño no solo había aprendido a vivir con sus prótesis, había aprendido a dar esperanza al mundo. Y mientras la luz del sol atravesaba los colores en el cristal, daba la sensación de que toda la sala estaba envuelta en esa esperanza, reflejando lo que los últimos 2 años habían construido. No solo un centro, sino un lugar donde el miedo había sido reemplazado por la posibilidad.